Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un video de actualización respecto al diagnóstico del VIH. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de Medicina Interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. Y de igual manera los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de esta actualización del diagnóstico como tal del virus de inmunodeficiencia humana. Como introducción, lo que quiero mencionarles es por qué es importante hablar de esto y por qué es importante hablar del diagnóstico y el tamizaje en estas poblaciones y qué sería lo primero que haríamos después de diagnosticarlos, como lo que vamos a hacer. Entonces, como introducción, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus de la familia Retroviridae del género lentivirus que tiene 3 genes estructurales de importancia, ENF, GAC, POL, que van a codificar pues para cada una de las proteínas que hacen parte del virión, que posteriormente pues pasa a ser un virus como tal, y como tal ingresa al organismo a través de la glicoproteína 120, que se une con las células del sistema inmune a través de dos receptores diferentes. Tenemos receptores CCR5 y CXCR4. Vamos a tener virus que entren por los dos o virus que entren solo por uno, eso depende del tropismo de cada uno de ellos. Y una vez ingresa, se replica por acción de la transcriptasa reversa y es importante reconocer que este virus hace parte de las peores pandemias de la historia. Por no decir que prácticamente es ya o va a ser muy próximamente la peor pandemia de la historia. Aquí tenemos básicamente un recuento o una imagen del Nature precisamente de ese ciclo que les estaba hablando de lo que ocurre. Cuando nosotros nos infectamos lo que primero tenemos es la unión y la fusión acá con la membrana, que esta unión y fusión ahí tenemos inhibidores de fusión, tenemos inhibidores de acoplamiento, después tenemos lo que es aquí como digamos que se denuda por decirlo de alguna manera el virus y posteriormente tenemos la acción acá de lo que sería la transcriptasa reversa. Aquí tenemos la acción por ejemplo de los análogos no nucleósidos y nucleótidos que también hacen parte pues de los medicamentos que tenemos pues para tratar al virus o a la infección por el virus del VIH. Acá, por ejemplo, tenemos los inhibidores de integrasa, tenemos los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la maduración, entre otros. ¿Listo? Entonces, pues digamos que ese es como el resumen virológico rápido. Aquí tenemos como un esquema muy superficial de lo que es el virus del VIH. El virus del VIH como tal lo podemos dividir en dos tipos, hay VIH1 y VIH2 y a su vez el VIH1 se divide en un montón de letras, siendo las más importantes la M, la O, la N y la P, aunque hay muchas otras. El M es el main, como podemos ver, sin embargo el D es el más común a nivel de Latinoamérica, que pues casi todas las personas que me están viendo, asumo yo, somos de Latinoamérica. En cuanto al VIH2, el VIH2 está casi que confinado a África y a regiones históricamente relacionadas con África por cosas de colonias como India, España, Portugal, entre otras. Y pues digamos que lo que se ha visto es que el VIH2 tiene una clínica más sutil, tiene un curso un poco más larvado, un poco menos, digámoslo de alguna manera, invasor, destructor del sistema inmune. Entonces, pues son pacientes que no llegan tan rápidamente o tan súbitamente y no progresan en muchas ocasiones a los estadios avanzados que sí puede progresar como tal el VIH1. ¿De qué forma se transmite como tal el virus del VIH? Se puede transmitir de forma sexual en el 80% de los casos, 30% de los casos de manera parentelar o por drogas endovenosas y a nivel vertical, es decir, transmisión de la madre al feto, va a ocurrir más o menos en el 20 a 40% de las embarazadas en África. Porque si uno dice, no, esto más o menos digamos que podría ser menos del 20% conforme a lo que habíamos dicho acá y a lo que habíamos dicho acá. Pero este problema de transmisión vertical sobre todo es un problema gravísimo en África, donde hasta un tercio de los neonatos están naciendo contagiados en algunas regiones. Aquí está como el riesgo que uno podría tener conforme al acto de riesgo o a la exposición que uno tenga al virus según digamos cada una de las formas en las cuales se podría adquirir. Esto es entendiendo o asumiendo que es un contacto con alguien positivo, ¿listo? Entonces fíjense cómo la transfusión de sangre es casi que el 100% de la persona que se va a contagiar, pues 92% aproximadamente, mientras que por ejemplo el uso de o compartir inyecciones o drogas endovenosas, las jeringas, o por ejemplo chuzarse los accidentes biológicos, tiene una tasa o una incidencia o una probabilidad de infección muy baja. Mientras que a nivel de exposiciones sexuales lo más importante es el sexo anal receptivo, y aquí esto es importante referirlo. Pues si bien obviamente tenemos una endemia, por decirlo de alguna manera, de VIH en los hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo por lo menos en Latinoamérica,
esto no quiere decir que sea por el hecho de su orientación sexual. Realmente el problema es el acto sexual propiamente y lo que más tiene riesgo es pues el sexo anal receptivo, seguido del sexo anal insertivo y luego pues digamos que el sexo vaginal. ¿Listo? En cuanto a la parte de la epidemiología global, lo que podemos decir o lo que tenemos del último reporte del UNAIDS de este año que se llama Endanger, nos dice que aproximadamente hay 38.4 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, que eso es muchísimo, que tenemos 1.5 millones de nuevas infecciones en el 2021 y que tenemos 650.000 muertes relacionadas con VIH en el 2021. Esto es muchísimo, como ustedes se podrán imaginar. Y fíjense que si nos vamos a nivel del resto del mundo, excluyendo a lo que sería el África subsahariana, el 41% de las personas que están infectadas con el virus del VIH son personas, hombres que tienen sexo con hombres. ¿Listo? Mientras que si nos vamos a África subsahariana, el 49% es, digamos, como el resto de la población que no hace parte de esos grupos como específicos de riesgo. Trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas, mujeres transgénero o, pues digamos que también clientes como tal de trabajadores sexuales, que esas serían como las poblaciones, por así decirlo, de más riesgo de infección por el virus del VIH. Aquí tenemos como un recuento y lo que podemos ver o lo que les quiero mostrar acá es que Latinoamérica, digamos que tiene unos casos nuevos de 110.000 por lo menos en lo que fue 2021, que es el segundo número, perdón, el cuarto número más alto después de África subsahariana, África central y Europa y Asia, pues digamos Europa oriental y Asia. Precisamente por eso se dice que en África subsahariana están más o menos el 2 tercios de los infectados a nivel mundial y hay algunos países de África subsahariana que tienen hasta 25% de prevalencia en su población general de infección por el virus del VIH. Esto es pues altamente preocupante. ¿Cómo se ha venido comportando globalmente el virus? Pues podemos ver que evidentemente hubo un inicio donde aumentó, posteriormente con el inicio de la terapia antirretroviral y todas las estrategias de prevención, pues ha venido disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, si nosotros decimos, venga, ¿será que esta tendencia a disminuir está ocurriendo en Colombia? Lo que nos damos cuenta en Colombia realmente es que por lo menos hasta el 2019 teníamos una tendencia al ascenso en lo que era el número de casos de infección por VIH. Sin embargo, cuando uno lee el reporte del 2019 del Instituto Nacional de Salud, lo que dicen es que esto muy probablemente no es relacionado con un aumento en las infecciones, sino con un aumento más como en la forma nuestra de sospecharlo, de diagnosticarlo y demás. Es decir, que hay menos subregistro y menos subdiagnóstico. Pero en 2020 tenemos un problema y es que la cosa volvió a bajar. ¿Por qué? Básicamente por el COVID. Porque se dieron cuenta y el reporte del INS lo dice que en el 2020 se redujeron hasta en un 39% la cantidad de pruebas de VIH que se estaban realizando en el país. Que pues evidentemente eso es altísimo y por supuesto se traduce en que se reconozcan menos casos. Si miramos en Colombia cuáles son como los mecanismos de transmisión más comunes, realmente el más alto va a estar en la parte heterosexual, mientras que el seguido por la parte, pues digamos, como sexual, luego bisexual, drogas endovenosas, entre otras. ¿Qué pasó en 2021? En 2021 nuevamente ya estamos como retomando, pues digamos, como ese ascenso que estábamos viendo ese ascenso en 2018, 2019 y ahora 2021, como que ya estábamos volviendo a la normalidad posterior a la pandemia. Y en Bogotá más o menos está ocurriendo lo mismo, como se pueden dar acá, disminución en el 2020 y vuelve y sube más allá de lo que estaba antes en el 2021. Habiendo dicho todo esto de la epidemiología, digamos que el mensaje clave y claro es que el VIH es muy, digamos, como prevalente y es una cosa bastante preocupante a nivel mundial. Ahora preguntémonos, bueno, ¿y cómo evoluciona esta vaina en una persona? Si alguien se infecta, ¿cómo va ocurriendo? ¿Cuál va a ser esa historia natural de la enfermedad? Pues evidentemente lo primero que va a tener es el contacto en el cual se contagia, luego va a tener la infección aguda, entendiendo infección aguda como esos síntomas que se relacionan con la infección temprana por el virus del VIH, y luego tenemos la infección crónica en donde usualmente esto se establece un punto de corte en 6 meses. ¿Listo? Y finalmente esa infección crónica puede progresar, digamos, al estado más avanzado de la enfermedad, que es el estadio SIDA. Dentro de esto, pues digamos que tenemos unos factores de riesgo relacionados en el paso de cada uno al otro. Dependiendo del tipo de contacto está el riesgo de hacer la infección aguda. Dependiendo de la infección aguda y la infección crónica, en términos, por ejemplo, del nadir de copias, del pico de copias, del nadir de CD4, uno puede predecir qué pacientes son más propensos a progresar a través de esta cadena. Y tenemos acá digamos como una población muy especial y muy específica que se llaman los controladores élite,
Que los controladores élite son pacientes que tienen una carga viral de muy bajo nivel o que no tienen carga viral y que por ende se consideran como indetectables sin la necesidad del manejo de la terapia antirretroviral. Esto principalmente pues digamos que es por causas genéticas y se está viendo investigado pues precisamente para tratar de entender por ejemplo cómo se podría llegar a curar el VIH. De hecho seguramente muchos de ustedes habrán visto que hay reportes, unos 5 reportes de casos de pacientes curados con VIH, el paciente de Berlín, el paciente de Londres y todo esto. Básicamente lo que ocurrió en estos escenarios es que se hacen trasplantes de médula ósea porque el paciente tiene algún diagnóstico hemato-oncológico de base y el trasplante de médula ósea preciso fue de un controlador élite. Entonces los pacientes pasan a ser controladores élite. Pero pues eso es bien exótico por supuesto, que es una opción a futuro terapéutica, pues no lo sabemos todavía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje y el diagnóstico? Que es lo que realmente pues digamos como que nos trae a este video. Lo que tenemos que saber en primer lugar es que casi la mitad de las personas que viven con VIH no tienen ni idea que tenían ese diagnóstico. Y esto por supuesto pues impacta en la morbimortalidad porque implica un aumento en lo que serían las complicaciones relacionadas con el avance de la infección. Infecciones oportunistas, riesgo cardiovascular, entre otros. Y por eso mismo digamos que la tendencia actualmente, y como vamos a ver ahorita la recomendación en muchas guías, es tamizar a todo el mundo. Todo el mundo necesita un tamizaje por lo menos de VIH en la vida. Y para hacer esto, para hacer el tamizaje y el diagnóstico, digamos que tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos pruebas de tamizaje y pruebas de confirmación. Entonces, aquí tenemos algo que se llaman los estadios de Fievik, que los estadios de Fievik precisamente nos ayudan a entender cómo se va positivizando a nivel sérico y a nivel paraclínico cada uno de los elementos relacionados con la infección por el virus del VIH y por ende cómo funcionan las pruebas. Entonces fíjense acá que lo primero que va a ocurrir en este estadio 1 va a ser la aparición del ARN mensajero más o menos hacia el quinto día de la infección. Posteriormente, además del ARN mensajero, vamos a tener el antígeno P24 que ocurre más o menos hacia los 10.3 días de la infección. Y aquí estas dos son las más importantes porque son las que mejor rendimiento tienen en la infección aguda por el virus del VIH y porque las pruebas de cuarta generación se caracterizan precisamente por la capacidad de reconocer el antígeno P24. En el estadio 3, digamos que ya se positiviza parte de los anticuerpos y podríamos tener un Western blot indeterminado hacia el estadio 4. Y en el estadio 5 vamos a tener positivo y positivo tanto el Western blot como los anticuerpos. Y aquí podemos ver entonces que dependiendo de si lo que yo identifico son anticuerpos, es carga viral, etc., yo puedo ir cada una de las pruebas que tengo disponibles para esta búsqueda diagnóstica y tamizaje del paciente o de la parte del VIH. Entonces el ELISA, que es el ensayo de inmunofijación, tenemos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, donde el de cuarta generación reconoce el antígeno P24. En cuanto a la parte del Western blot, el Western blot sí solo reconoce IgM y IgG anticuerpos y el Western blot solo lo conoce del VIH-1. ¿Listo? Que eso es, pues, digamos, como algo importante a tener en cuenta. Quizá no tanto en Colombia, pero sí en otros sitios. Y tenemos las pruebas de carga viral, que tenemos las pruebas, digamos, como de carga viral ultrasensibles, que reconocen esas cargas o estas cargas virales ultra bajas que son menores a 50 copias. Y tenemos las que requieren como tal más de 50 copias, más de 1000 copias como tal realmente para poder generar un reconteo de copias conforme a la reproducción del material genético, a la replicación, perdón, del material genético, que pues digamos esta es la que tenemos por lo menos disponible acá. Pero eso es ideal porque pues esto nos permite saber verdaderamente quién está o no está indetectable. Y entonces, como se imaginarán, pues digamos que cada una de estas pruebas, como identifican cosas diferentes, se va a positivizar de una manera diferente a medida que vamos avanzando en cada uno de esos estadios de Fievik que mencionamos. Entonces, fíjense que aquí tenemos del día 0 al día 10 lo que se conoce como el periodo de eclipse y el periodo de ventana y pueden empezar los síntomas agudos. Ya a nivel del 10º día vamos a tener la carga viral o todo lo que tenga que ver con material genético detectable. Posteriormente hacia el día 14 vamos a tener las pruebas de cuarta generación positivas porque reconocen el antígeno P24. Y ya después de esto, a nivel del día 21, vamos a tener las de tercera generación, que son los ELISAs y demás que no reconocen antígeno P24. Y finalmente, el Western blot lo vamos a tener positivo, pues digamos que mucho más adelante, usualmente más allá del día 21, 28, como podemos ver acá, que fíjense que está casi el día, pues digamos que 35. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo dividimos cada una de las pruebas? Como les dije, las podemos dividir en pruebas de tamizaje y pruebas de diagnóstico. ¿Cuáles van a ser cada una de ellas? En términos de prueba de tamizaje, las podemos dividir en aquellas que reconocen solo antígenos, ELISAs de tercera, segunda generación, o que reconocen antígenos y anticuerpos, ELISAs de cuarta generación. Pero es muy importante saber acá que tenemos pruebas rápidas, ¿listo? Pruebas rápidas que se pueden hacer en el consultorio y que no dependen como tal de un laboratorio. Si bien cuando uno lee inicialmente la guía del ICS, la más, digamos, como nueva, entre comillas, que hay, que si no es mal no recuerdo es del 2014,
y uno lee, por ejemplo, UpToDate, uno se da cuenta que ellos dicen quizá las pruebas rápidas no tanto, mejor utilizar las pruebas basadas en laboratorio. ¿Qué es lo que se ha mostrado en los estudios y que les voy a mostrar ahorita más adelante? Realmente las pruebas rápidas tienen un excelente rendimiento estadístico y el hecho de que sean en el consultorio hace que sea más fácil y más ágil como tal el diagnóstico. Y existe algo aquí que se llama el autotest, que ya ahorita en la guía colombiana vamos a hablar de eso, que básicamente es que el paciente se pueda hacerle el test en su casa, así como si fuera una prueba de embarazo, y conforme a eso mire si está positivo o no, y después de eso se haga pues la prueba confirmatoria. En cuanto a las que reconocen antígeno y anticuerpos, pues van a ser las pruebas de cuarta generación, que reconocen IgG, IgM y P24, y pues digamos que va a tener una mayor efectividad evidentemente en infecciones agudas como tal. ¿Qué pruebas vamos a tener entonces confirmatorias? Lo primero es que la prueba confirmatoria la vamos a hacer cuando la primera prueba me sale positiva. Si la primera me salió negativa, pues listo, no hay que confirmar un negativo. Solo se confirma el positivo. En cuanto a las pruebas confirmatorias tenemos el inmunoensayo de diferenciación, que es el ELISA, el Western Blot, que es digamos un reconocimiento de anticuerpos, y la carga viral. ¿Qué podemos decir? Primero, la carga viral no es superior a ninguno de estos realmente, pero sí va a ser útil en ciertos escenarios particulares en donde estos dos quizá no se comporten tan bien, como neonatos, pacientes indeterminados, pacientes con infección aguda o pacientes que, pues digamos, que donan sangre y que por ende se les procesan o se analizan sus hemoderivados, ¿cierto? Ahora, entre el inmunoensayo y el Western Blot, pues el Western Blot es el que menos se debería utilizar. De hecho, ya les voy a mostrar ahorita que la OMS recomienda en contra de su uso, pero es algo que seguimos utilizando bastante acá en Colombia, asumiría yo que también en Latinoamérica, sobre todo en esos casos discrepantes donde las pruebas rápidas, pues digamos que no nos cuadran. Y en cuanto al inmunoensayo de diferenciación, pues es el ELISA, que básicamente nos reconoce si estoy frente a un VIH-1, un VIH-2 y qué tipo, digamos, como de genes tiene. ¿Cuál es el rendimiento estadístico, digamos, como este algoritmo diagnóstico de hacer una prueba de tamizaje, una prueba confirmatoria y demás? Lo que podemos decir es que a nivel de infección crónica, las pruebas que están recomendadas, que serían las pruebas rápidas de tercera y cuarta generación, van a tener una sensibilidad y especificidad superior al 99%. Mientras que el inmunoensayo de diferenciación, que sería el ELISA, va a ser también superior al 98%. Y en cuanto a la amplificación del material genético, puede tener hasta un 2% de falsos negativos, eso es importante tenerlo en cuenta, pero sí va a tener una especificidad altísima del 99%. En el otro lado, que sería la parte de la infección aguda, definitivamente el rendimiento estadístico de las pruebas se nos cae, porque depende de en qué parte de esa infección aguda esté. Puede estar al día 5, al 10, al 20, al 60. Al 60 me va a positivizar todo, pero al 5 o al 10 quizá no tanto. Entonces las pruebas rápidas de tercera generación, digamos que se reporta más o menos un rendimiento, una sensibilidad del 20 al 37%, y las de cuarta generación aproximadamente del 62 al 83%. Y el Western Blot, un beneficio, un rendimiento estadístico aproximado del 25%. ¿Contra qué compararon esto? Pues contra la identificación del material genético, que evidentemente va a ser la prueba que más rápidamente se positiviza en el contexto de infección aguda. Tanto es así que así como se inventaron pruebas rápidas de inmunoensayo, de anticuerpos y antígeno, dijeron, venga, ¿por qué no nos inventamos una prueba rápida de ácidos nucleicos, es decir, de carga viral? Y esas pruebas son las que tenemos acá, que se conocen como POC-NAT. ¿Qué quiere decir POC-NAT? Point of Care. ¿Y qué quiere decir NAT? Pues Nucleic Acid Testing, ¿cierto? Entonces es una prueba que se hace ahí en el consultorio sin la necesidad de que se remita al laboratorio. Y lo que se dieron cuenta cuando, digamos, como miraron teóricamente qué pasaba si uno incluía dos algoritmos, uno que era NAT Resolve y otro que era NAT Confirm. El NAT Resolve, que básicamente era encaminado a determinar cuando un paciente tenía un resultado con una primera prueba positiva y una segunda prueba negativa, cómo resolver la duda. Y el NAT Confirm, que era cuando se utilizaba como prueba confirmatoria la prueba de amplificación de ácidos nucleicos que se hacía en el consultorio, en el point of care, ¿cierto? Que se dieron cuenta que realmente cuando miran los falsos positivos, en general los falsos positivos son menores cuando se utiliza esta entidad. Pero por su parte los falsos negativos van a ser mayores, sobre todo en el escenario del NAT Confirm. ¿Listo? Sin embargo, si analizamos esto en términos, por ejemplo, de la precisión en lo que sería esta parte que es el Field-Based Testing, porque digamos que todo esto son teóricos de países de alta, de baja prevalencia, pero esos son en la gran mayoría de los escenarios, pues digamos, contextos ideales o utópicos. Cuando hacen un contexto, digamos, como que sería más aproximado a lo que ocurre realmente en la práctica clínica, fíjense cómo la accuracy, ¿cierto? La precisión es mucho más alta en el NAT Confirm. Fíjense cómo tenemos una reducción importantísima de lo que serían los falsos positivos, aunque sí a expensas de un aumento como tal en los falsos negativos. Pero lo más importante es que si uno mira el total cost per person, fíjense que aquí es $590
y aquí es 698. Entonces, si bien esta prueba puede que sea un poco más cara, lo que nos ahorra en términos de tener que hacer nueva prueba, etcétera, repetir el algoritmo y demás, hace que sea costo efectiva. Entonces, esto pues digamos que muy probablemente a futuro es lo que vamos también como parte del algoritmo diagnóstico. ¿Qué cosas nos pueden alterar las pruebas del diagnóstico del VIH? ¿Qué cosas nos pueden dar falsos negativos? ¿Qué cosas nos pueden dar falsos positivos? En cuanto a los falsos negativos, digamos que podemos tener error biológico, que puede ser que el paciente, por ejemplo, apenas esté en cero conversión, que tenga una cepa divergente o que tenga factores de inhibición, que esté contaminada la muestra. Ahora, en cuanto a error humano y error de manufactura, eso ya tiene que ver con error de la preparación o del equipo que analiza la máquina y pues ahí uno sí no se puede meter mucho. Y en cuanto a los falsos positivos, aquellas cosas que pueden generar un falso positivo prevenible, por decirlo de alguna manera, van a ser también anticuerpos que hagan reacción cruzada con antígenos o contaminación de proteínas como tal en el espécimen, ¿cierto? Y aquí también tenemos lo que sería el error humano y el error de manufactura, que pues ya se escapa como tal de nuestras manos. ¿Qué tan frecuente es esto? Bajísimo. Fíjense aquí, 0.0004% o 0.0007%. La pregunta entonces es, si ya sé que el VIH es importante, que el VIH es prevalente, que tiene esta historia natural y que lo puedo diagnosticar de esta manera, ¿a quién le voy a buscar esta vaina? ¿A quién me voy a poner a hacerle todas estas pruebas? La respuesta es que se lo voy a hacer a todo paciente que tenga yo sospecha de VIH agudo o crónico, agudo en el sentido de que me haga una manifestación de síndrome retroviral agudo, que eso básicamente es un síndrome mononucleosis-like, tos, fiebre, adenopatías, etc. O síntomas crónicos, que uno ya da un desgaste, infecciones oportunistas, entre otras. A todos los pacientes que tengan exposiciones de alto riesgo, pacientes trabajadores sexuales, punción, que se tenga sexo con una persona a la cual se desconoce su estado serológico, entra dentro de un comportamiento de alto riesgo para infección por VIH. Para todo paciente que solicite pruebas de transmisión sexual, para pacientes que deseen profilaxis preexposición y de ahí en adelante se le va a hacer cada 3 meses, para todas las embarazadas, por supuesto. Y hay una duda acá y es, venga, ¿será que sí sirve hacérselo a todo el mundo? Que era lo que yo les había comentado unas diapositivas atrás. Y la respuesta es que sí. El CDC, el USPSTF, el ACP, el American digamos como Physicians, demuestra que es útil realizar un tamizaje universal. Ellos lo que recomiendan es hacer una estrategia que se llama el tamizaje opt-out, que a diferencia de que yo tengo que esperar a que él me pregunte si se quiere tamizar para ETS, yo debería preguntarle a él y si él me dice que no hay sino hacerlo, pero si me dice que sí, pues tratar de hacerlo de la manera como más ágil, por decirlo de alguna manera posible. ¿Qué se dice entonces en estas guías? Que por lo menos una vez en la vida en los pacientes entre 15 y 75 años y que se debería de repetir de forma periódica en los pacientes que ya habíamos hablado que tenían riesgo, pero quiero sobre todo destacar esta última. Sexo con personas de serología desconocida, es decir, esa persona en el año vuelve a tener relaciones con una persona que no conocía, necesita su control. ¿El control cada cuánto se va a hacer? Cada 12 meses. ¿Listo? Hay algunos estudios que es este que les voy a mostrar acá y es, venga, ¿qué pasa si los hacemos cada 3 o cada 6 meses? La respuesta es que no pasó nada. ¿Listo? Entonces, cada 12 meses, a menos de que se solicite o se evidencie una conducta de riesgo o digamos una sospecha clínica muy franca. ¿Listo? ¿De dónde entonces se justifica esto? ¿De dónde se justifica, venga, esto realmente es costo efectivo, hacer estas pruebas de tamizaje, establecer esta estrategia del tamizaje opt-out, qué tan útil será? Y lo que nos damos cuenta realmente es que, como les había mencionado, muchas personas que viven con VIH no tienen ni idea que tienen el diagnóstico, que el reconocimiento precoz de la enfermedad permite un diagnóstico y un manejo temprano, lo cual aumenta la expectativa de vida de estos pacientes, que hay que hacer un manejo apropiado como tal de la enfermedad y para eso se necesita el diagnóstico, que se disminuye la transmisión, sobre todo en esta época de la infección aguda en donde el paciente es cuando es más contagioso, y es muy importante que no se requieren factores de riesgo como tal para tener infección por VIH o cosas por el estilo. Hasta el 26% de los pacientes, como les muestro en este estudio acá, cuando analizan indicadores clínicos como neumonía, diaforesis nocturna, pérdida de peso, y cuando analizan criterios o indicadores de riesgo, por ejemplo, que tenga hombre que tiene sexo con hombres, para hospitalizaciones o para infecciones, intrahospitalarias, lo que se dan cuenta es que cuando analizan esta cohorte de 5 años, le dicen, venga, usted esto que había tenido, y ellos dicen, en el diagnóstico, en el último año, solo el 27% habían tenido algo. ¿Listo? Y pues digamos que eso es no preocupante, pero sí nos hace entender que pues todo el mundo se puede contagiar y que por ende por eso es bueno hacer el tamizaje.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces de estas personas? Va a variar según las guías, pero digamos que todas comparten un mismo eje central, que es básicamente hacer una prueba de tamizaje y luego hacer la prueba confirmatoria. Es muy importante que no se realizan las pruebas a alguien que ya tiene diagnóstico y tiene manejo porque se pueden negativizar y eso sería un problema, no. ¿Listo? Hablemos entonces de qué nos dice la guía colombiana del 2021. La guía colombiana del 2021 nos dice, vea, usted lo primero que va a hacer es una ELISA, una prueba rápida de tercera o cuarta generación o un autotest. Fíjense que aquí la guía recomienda el autotest. ¿Qué es lo que dicen? Que debe tener una sensibilidad mayor al 95% y que ponen en duda, por decirlo de alguna manera, esa famosa asesoría pretest. No sé si eso existe en todos los países, pero por lo menos en Colombia, cuando uno es médico y le va a tomar a alguien una prueba de VIH, le tiene que dar un discurso de qué es el VIH, qué pasa si la prueba es positiva, si es negativa. Y esto básicamente lo que hace es poner trabas realmente a la realización de la prueba que estamos diciendo que tiene que ser tamizada y que es importante que todos nos la hagamos lo más pronto posible. Entonces la guía dice, no estamos tan seguros de la asesoría, lo que sí sabemos es que entre mejor sea, más efecto tiene. No importa tanto como tal la duración realmente. Si la primera prueba sale positiva, la segunda prueba que se hace, digamos que nuevamente es el ELISA o prueba rápida de tercera o cuarta generación, pero aquí el autotest, digamos que ya no entra, ¿cierto? Que se requiere que tenga una especificidad mayor al 99%. Y finalmente, si la segunda prueba, digamos, tenemos una primera prueba positiva, una segunda prueba negativa, el desempate, por decirlo de alguna manera, se puede hacer con carga viral, con un nuevo ELISA, con una prueba rápida o, en su peor defecto, con el Western Blot. Y aquí tenemos el algoritmo que, pues, digamos, nos resume precisamente todo esto que estábamos mencionando. Tengo un paciente con sospecha, le hago su primera prueba, que puede ser tercera, cuarta generación o incluso puede ser autotest, le sale negativa, no tiene VIH, le sale positiva, le hago segunda prueba, hablo con ella, hablo con la persona o con el señor y le digo que, pues digamos como que entienda qué es lo que significa esa primera prueba, que tenemos que hacer una segunda prueba y en la segunda prueba analizo si el resultado es reactivo o no. Si sí es reactiva, pues el paciente tiene diagnóstico de VIH. Si no, entro al escenario del no concluyente o del indeterminado, que es el que tiene una primera prueba positiva y una segunda prueba negativa. Y lo que podemos ver acá es que cuando ellos dicen no, venga, entonces hagamos una tercera prueba, las que se dicen que se pueden hacer son carga viral, ELISA nuevamente, prueba rápida nuevamente de tercera o cuarta generación y la parte del Western Blot. Y dicen, listo, ¿cuál es el resultado de la prueba? Negativo, pues no tiene VIH. Positivo, pues tiene como tal VIH. Y aquí está como la forma en la cual nos dice la guía que deberíamos interpretarlo en números, escenario A, B, C, D y E, pero pues digamos que a grandes rasgos pues es seguir el algoritmo. El A es el negativo porque la primera salió negativa. El B es el positivo porque ambas salieron positivas y ahí para abajo tenemos las demás mezclas posibles. En cuanto a las gestantes, digamos que el cambio es que en la primera prueba también tenemos el autotest, en la segunda prueba también ya se quita como tal el autotest. Si la primera prueba es negativa, pues la paciente no tiene, pero si la segunda prueba llega a ser positiva también, digamos que es un diagnóstico probablemente positivo y tenemos que hacerle una tercera prueba, a diferencia de todas las otras personas. Mientras que si el resultado es negativo, digamos que hacemos una primera prueba negativa, una segunda prueba negativa, hacemos una tercera prueba, en donde aquí lo que se hace es una carga viral y conforme a si la carga viral es detectable o no, podemos decir que tiene o no tiene el diagnóstico como estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces pues digamos que eso es lo que podríamos hacer. Y si estamos en el escenario en el que la tercera prueba salió indetectable o no concluyente, hacemos una cuarta prueba. Y si es positiva, positiva, si es negativa, negativa y si es indeterminado, pues digamos que no es concluyente, pues digamos como tal. Y aquí tenemos la forma en la cual podemos interpretar las pruebas o el algoritmo de las embarazadas. Evidentemente, como son hasta 4 pruebas según el escenario, pues va a ser más amplio el diferencial alfabético, pero la lógica sigue siendo exactamente la misma. Creo que hay un punto muy importante a abordar acá y es si realmente deberíamos utilizar todavía el Western Blot. Porque como vamos a ver ahorita cuando comparamos la guía colombiana con la guía del CDC, con la guía de la OMS, en esa tercera prueba cuando tenemos ese paciente indeterminado, la guía colombiana todavía habla de la posibilidad del uso del Western Blot. Sin embargo, cuando miramos esta recomendación o este artículo del 2019 de la OMS, nos dicen, ¿sabe qué? La OMS recomienda que no se utilice el Western Blot dentro de las estrategias y los algoritmos diagnósticos del paciente con VIH. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si se usa o no se usa realmente va como igual en términos como del comportamiento estadístico del algoritmo y lo que hace realmente es retrasar el diagnóstico hasta 14 días. Entonces actualmente recomiendan no hacerlo. Incluso pareciera que el diagnóstico es mejor sin el Western Blot. Entonces, pues digamos que ahí quedan las dudas, pero en general lo que se recomendaría es no utilizarlo.
El autotest, como les había dicho, esa cosa sirve o no sirve, que lo recomienda la guía colombiana. La respuesta es sí, sí sirve, tiene una sensibilidad y una especificidad muy buenas, 97.4 y 99.9%. Y digamos que lo que se han dado cuenta o lo que había miedo es, venga, ¿qué pasa si el paciente coge, se hace la prueba del autotest que literalmente es coger una cosita, frotarse los labios y ponerla ahí como una prueba de embarazo y ver si sale positiva o negativa? Y lo que se dieron cuenta es que la gente lo recibe muy bien, ¿cierto? Digamos que este user acceptability, que es como que también lo recibió la gente, la respuesta es que fue muy bueno. De hecho, el autotest aumenta la cantidad de pruebas que se hacen en los pacientes que tienen riesgo de infección por VIH, lo cual pues evidentemente es buenísimo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues lograr que el paciente que se haga el autotest, pues posteriormente se haga la prueba confirmatoria. Pero pues digamos que lo que se han dado cuenta es que no les va peor en términos de que se pongan tristes, se aíslen, se depriman, se suiciden o cosas por el estilo, sino que antes les gusta más a los usuarios, digamos, como esta prueba y suelen ir más a buscar el por qué entonces salió positiva y demás. Entonces, pues el autotest, una excelente opción para esa primera prueba, digamos, de tamizaje previo a realizar la prueba confirmatoria. ¿Qué nos dice entonces el CDC? El CDC sí lleva resto sin actualizarse, desde el 2014 nada que se actualiza. Nos dice, vea, lo primero que nosotros hacemos es una prueba de cuarta generación. Nada de ELISA, tercera generación, nada de eso. Solo prueba de cuarta generación. Si la prueba de cuarta generación llega a ser positiva, le hacemos un inmunoensayo de diferenciación de anticuerpos de VIH-1 y 2. O sea, un ELISA como tal, una prueba de laboratorio. No hacen prueba rápida, no hacen prueba como tal en el punto de atención. Hacen prueba de laboratorio. ¿Listo? Y si eso llega a ser indeterminado, es decir, si esta me sale positiva y esta me sale negativa, lo definimos con una carga viral. Eso es lo que dicen ellos que hace. ¿Por qué recomiendan ellos esto? Porque dice que tiene mejor rendimiento en infección aguda y en pacientes con infección por VIH-2, que pues digamos que de momento no es un problema tan importante acá en Colombia. Y este es el algoritmo que ellos hacen. La duda que uno le surgiría acá es, bueno, ¿será que el autotest se puede hacer aquí? ¿Cierto? ¿Será que el autotest se puede hacer aquí? Y la respuesta es que sí. La vaina es que como no se ha actualizado la guía, pues por eso no está puesto ahí. Pero cuando uno se mete propiamente a la página del CDC, ellos dicen que el autotest lo recomiendan, ¿cierto? Lo recomiendan. Por aquí está. CDC encourages health departments to consider HIV self-testing as an additional testing strategy. Es decir, úsenlo, adjúntelo o adhiéralo a sus protocolos y a sus algoritmos de diagnóstico porque es buena la vaina. ¿Listo? Pero definitivamente, por ejemplo, el Western Blot de acá sí está retirado completamente del mapa. Y aquí está la forma de interpretación del CDC, conforme a si el primer, el segundo y el tercer paso son reactivos o no, si es negativo, si es positivo, etc. Pero pues digamos que la lógica es, siga el algoritmo. Positivo, positivo, pues está contagiado. Positivo, negativo, haga la tercera prueba. Si está positiva, está contagiada. Si está negativa, muy probablemente el paciente no tiene. ¿Listo? Hay algo que se me olvidó mencionarles acá en el de la guía colombiana, en el del tercer paso, y es, voy a ir acá un segundito, fíjense que acá en el tercer paso nos dicen, si llega a ser nuevamente indeterminado, uno repite el algoritmo en un mes y lo remite a un médico experto o infectólogo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, si definitivamente es negativo, pero si uno se quedó en que era indeterminado, toca repetir el algoritmo desde el inicio en un mes. ¿Listo? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Listo. Y el algoritmo de la OMS, digamos que es un poco más dispendioso, en el sentido de que el algoritmo de la OMS utiliza en la gran mayoría pruebas únicamente rápidas, ojalá que se hagan ahí digamos, en el puesto de atención, y hacen una primera, una segunda y una tercera prueba. ¿Listo? ¿Y qué dicen ellos? Pues si todas son positivas, el paciente definitivamente es positivo. Si la A1 es positiva y la A2 es positiva, pero la A3 es negativa, vuelva a repetir el algoritmo en 14 días. Si la A1 es positiva y la A2 es negativa, le repiten la A1 y con eso miran si es positivo o si, digamos, lo que tienen que hacer es repetir en 14 días. Pero digamos que a diferencia de lo que estábamos hablando, hasta ahora CDC y Colombia que confirman con 2 pruebas salvo que haya un resultado indeterminado, OMS recomienda 3 pruebas a todo el mundo. Y digamos que, ¿por qué justifican ellos esto? Porque dicen que tiene una gran utilidad en evitar falsos negativos en países con baja incidencia o positividad de las pruebas. Pero pues digamos que no sé, yo nunca he visto esto que lo adhieran, por lo menos en todo lo que llevo de mi pregrado o mi posgrado, se utiliza es o el de Colombia o el del CDC, ¿listo? Hay un escenario particular que tenemos que hablar en términos de, digamos, como la posibilidad de infección, que son los pacientes que tienen infección aguda, ¿cierto? Los pacientes que tienen infección aguda, que tienen ese síndrome retroviral agudo, esos síntomas tempranos de la enfermedad, que puede que lleven menos de 20 días del contagio, pues digamos que esas pruebas les pueden salir negativas, porque a los 20 días quizá a usted solo le salga positiva la prueba rápida de cuarta generación.
pero si usted le hace el inmunoensayo de diferenciación, que es lo que recomendaría por ejemplo el CDC, le salga negativo. Entonces, cuando usted tiene una alta sospecha de infección aguda, un paciente con un síndrome retroviral agudo, lo que usted tiene que hacer es tomar de forma concomitante la carga viral y la prueba de cuarta generación. ¿Listo? Si ambas son negativas, pues el paciente no tiene. Si solo tiene la carga viral positiva, pues digamos que se sugiere y posteriormente uno debe confirmar. Y si ambas son positivas, uno realiza el inmunoensayo confirmatorio. En general, digamos que lo que yo he visto en la práctica clínica no es que uno le pida de una a las dos, sino que uno pide la primera, que sería la prueba rápida de cuarta generación, y si esta es positiva, le pide la carga viral, sobre todo en el contexto de que le salga una segunda prueba negativa, ¿cierto? Por ejemplo, llega un paciente, primera prueba positiva, segunda negativa, y uno dice, pues que tiene muchos síntomas de infección aguda, pídale la carga viral, porque esa va a ser la forma de confirmar realmente el diagnóstico. Otras poblaciones especiales, con exposición muy reciente, si llegan a salir negativos, pues repítala en 1 a 2 semanas. Los pacientes que tienen PrEP, o sea que utilizan profilaxis preexposición, si tienen una viremia menor a 100, uno debe confirmarla, mientras que si está entre 100 y 3000, uno inicia terapia antirretroviral y luego como tal hace la confirmación. ¿Qué se busca o qué es lo que se quiere con todas estas pruebas de tamizaje y de diagnóstico? Hasta el 2020 hablábamos del famoso meta de 90-90-90, que era que 90% de los pacientes infectados conocieran su diagnóstico, 90% de los pacientes que conocían su diagnóstico estuvieran en tratamiento y 90% de los pacientes que estaban en tratamiento estuvieran indetectables. ¿Qué es lo que quiere ahora la OMS? ¿Qué es lo que quiere ahora el UNAIDS? Es 95-95-95, la misma lógica. 95 que conozcan, 95 que estén en manejo y 95 que estén indetectables. ¿Listo? ¿Cómo vamos respecto a estas metas? Por lo menos Colombia, ¿cómo va respecto a estas metas? De las personas que viven con VIH, el 78% conocen el diagnóstico. Todavía nos falta. De las personas que viven con VIH, que están en terapia antirretroviral, el 74% están en terapia antirretroviral. Y de esos, el 66% está indetectable. Entonces nos falta para llegar al 95-95-95, incluso para llegar al 90-90-90, pero precisamente la implementación de estas guías y de estos algoritmos diagnósticos es para llegar a eso. Una vez yo diagnostico a mi paciente con VIH, ¿qué hago? Lo estadifico. Tenemos la estadificación del CDC, que es más como paraclínica y numérica, en términos de que tenemos estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿cierto? Y eso va a depender del conteo de CD4 en los mayores de 6 años, aquí más de 500, 200 a 500 o menor de 500, respectivamente 1, 2 y 3. Pero también se puede hablar en términos de porcentaje de CD4, más de 26%, 14 a 25 y menos de 14%. La OMS por su parte ofrece una estadificación clínica en donde tenemos un estadio clínico 1, que es el paciente asintomático con la linfadenopatía persistente generalizada. El estadio 2, que puede tener algo de pérdida de peso, puede tener herpes zóster, quelitis angular, entre otras. El estadio 3, que va a tener una pérdida severa de peso, que puede tener, por ejemplo, la leucoplasia oral vellosa, entre otras. Y el que más me importa es este estadio 4. Porque en el estadio 4 es lo que tenemos como enfermedades definitorias de SIDA, aunque hay mucha gente que pues digamos está en contra de ese término, y es más enfermedad definitoria de estadio avanzado, estadio 4, estadio 3 según CDC. Pero ¿qué quiere decir esto? Si ustedes encuentran un paciente que tiene un síndrome de desgaste por VIH, neumocistosis, unas enfermedades, infecciones bacterianas recurrentes, herpes simplex crónico, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, infecciones orgánicas por citomegalovirus, toxoplasmosis cerebral, encefalopatía por VIH, criptococosis meningia, infección diseminada por micobacterias no tuberculosas, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptosporoidosis crónica, isosporiasis crónica, coccidiomicosis o histoplasmosis diseminada, bacteremia por una salmonela no TIFI, linfoma o otro tumor asociado al VIH, carcinoma cervical invasivo, leishmaniasis atípica diseminada o cardiomiopatía o nefropatía asociada al VIH, ese paciente tiene un estado de inmunosupresión muy importante y muy probablemente va a estar en un estadio 3 y se debe abordar como tal. ¿Listo? Y ¿qué paraclínicos iniciales le voy a sospechar al paciente que diagnostico con VIH? Le voy a pedir a nivel general perfil hepático, función renal, hemograma, perfil lipídico, TSH, glicemia, densidad mineral ósea, electro y radiografía de tórax. Todo esto para saber qué terapia antirretroviral le puedo iniciar. ¿Listo? Y a nivel infeccioso le voy a solicitar todo el perfil de hepatotropos, sobre todo hepatitis B, hepatitis C. Le voy a pedir anticuerpos para hepatitis A y hepatitis C.
le voy a pedir treponémica, perdón, esto es el perfil de hepatitis B lo que le tengo que pedir, que es antígeno, anticuerpo y anticuerpo, listo, los tres. Le tengo que pedir anticuerpo para hepatitis A, para hepatitis C, la prueba treponémica, le tengo que pedir tamizaje para BPH, citología cervical y citología anal, muy importante, tamizaje para tuberculosis, si tiene CD4 menor a 100, látex de criptococo, si tiene CD4 menor a 200, IgG de toxoplasma y si tiene CD4 menor a 50, antígeno urinario de histoplasma. ¿Listo? Esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes respecto a esta actualización en el diagnóstico. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y nos vemos en un próximo video. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros, en su pantalla en estos momentos tienen un video con el cual hacerlo. Nos vemos.